Nunca imaginé que 1000 pesos podrían costarle la vida a mi hijo. Nadie está preparado para recibir una llamada así, especialmente cuando lo que está en juego es la vida de tu niño. La tragedia de Fernando es mucho más que una simple pérdida. Es una injusticia que dejó cicatrices irreparables en una madre que nunca debió enfrentarse a esta crueldad. Un niño de solo 5 años, tan inocente como cualquiera de los niños que juegan en los parques, perdió su vida por una deuda que ni siquiera comprendía. La realidad es desgarradora y difícil de procesar. Lo que comenzó como una deuda aparentemente pequeña de 1000 pesos, algo que podría parecer común en la vida diaria de muchas personas, se transformó en un martirio mortal. La madre de Fernando, llena de dolor, revela en este relato todo lo que sucedió detrás de la tragedia que marcó un antes y un después en su vida. ¿Cómo pudo una suma tan baja, una deuda que parece tan trivial para muchos, desatar una cadena de eventos tan devastadora? ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, estemos siendo testigos de casos como este, donde la violencia se convierte en la respuesta a un problema económico? La madre de Fernando nos invita a escuchar, a sentir su dolor y a comprender la magnitud de lo que implica perder a un ser querido, no por un accidente, sino por algo que debió haberse solucionado de otra manera, pero nunca ocurrió. Este grito mudo no puede pasar desapercibido. La tragedia de Fernando es una alerta que resuena en cada rincón de la sociedad. Es un recordatorio de que, a veces, las deudas no solo afectan a quienes las contraen, sino que, en este caso, le costaron la vida a un niño que nunca tuvo la oportunidad de entender lo que sucedía. La deuda que inició todo no era algo que su madre hubiera querido. Era una suma mínima para muchos, pero para ella era la única forma de conseguir lo que su familia necesitaba. La historia comenzó hace meses, cuando un prestamista le ofreció un préstamo para pagar cuentas y conseguir alimentos. Pero las circunstancias se fueron complicando y 1000 pesos se convirtieron en una carga insoportable. Cuando se enfrentó a la dura realidad de no poder cubrir las necesidades básicas de su familia, la madre de Fernando vio en ese préstamo la única salida. Era un préstamo aparentemente pequeño, algo que no debía ser un problema. 1000 pesos. Esa cantidad, para muchos, es una cifra casi insignificante, que podría ser cubierta rápidamente. Sin embargo, en su situación, esos 1000 pesos representaban más que un simple préstamo. Eran la diferencia entre sobrevivir o ver a su familia pasar hambre. El prestamista le ofreció una solución, pero lo que parecía una mano amiga se convirtió en una trampa. Un préstamo con condiciones que nunca fueron claras, que poco a poco comenzaron a ahogar más a la madre de Fernando. Al principio, pensó que podría cumplir con el pago sin mayores problemas, pero lo que no sabía era que la deuda crecería más allá de lo que podía manejar. La vida le había puesto en una situación de desesperación. No tenía más opciones, y la promesa de que todo se solucionaría pronto la llevó a aceptar una carga que se transformaría en una pesadilla. ¿Cómo pudo algo tan pequeño en apariencia, una suma tan baja, volverse tan peligrosa? La historia de esta madre no solo revela las dificultades de la pobreza, sino cómo el sistema y las circunstancias pueden convertir lo que parecía ser una solución en el peor de los errores. Lo que ocurrió después es el resultado de un sistema que a veces no tiene en cuenta las consecuencias humanas de las decisiones económicas. 1000 pesos se convirtieron en una condena, un precio demasiado alto que, en este caso, cobró la vida de un niño inocente. ¿Crees que las personas deberían pagar tan caro por una deuda tan pequeña? Déjanos tus comentarios
y cuéntanos qué piensas sobre este tipo de situaciones. ¿Qué cambiarías tú para evitar que casos como este se repitan? Nunca pensé que confiar en alguien tan cercano me llevaría a perder a mi hijo. La deuda creció y ya no pude controlarla. Pensé que todo estaba bien, hasta que vinieron a buscarme. La confianza es uno de los bienes más preciados que una persona puede ofrecer, pero también el más vulnerable cuando se pone en las manos equivocadas. Para la madre de Fernando, lo que comenzó como un pequeño préstamo de 1,000 pesos se convirtió rápidamente en una cadena de angustia. Al principio, todo parecía estar bajo control. Ella estaba pagando lo que debía. Todo parecía estar en orden. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la deuda empezara a tomar un giro que ella jamás habría imaginado. Los primeros meses fueron manejables, pero a medida que la situación se volvía más difícil, la presión creció. Los plazos no se cumplieron y los intereses comenzaron a aumentar. Cada vez que pensaba que podía darle un respiro a su familia, algo nuevo surgía. Una llamada, un mensaje amenazante. Los cobradores, que inicialmente fueron educados y comprensivos, comenzaron a cambiar su tono. Ya no había más amabilidad. Ahora eran presiones, amenazas veladas y promesas de consecuencias si no cumplía. Pensé que todo estaba bien, hasta que vinieron a buscarme. Esas palabras resuenan como un eco en su mente. En un desesperado intento por evitar que las cosas se salieran de control, ella aceptó una oferta que, en retrospectiva, fue su peor error. En lugar de encontrar una salida, aceptó una negociación que resultó ser una trampa. La amenaza era clara. Si no pagaba, las consecuencias serían peores. La historia de la madre de Fernando es una lección amarga sobre cómo la desesperación puede nublar el juicio. Lo que parecía una solución fácil, un acuerdo con alguien cercano, terminó siendo la razón por la que perdió a su hijo. Un préstamo que se convirtió en una pesadilla de la que no pudo despertar. La amenaza que aceptó en su desesperación no solo le costó la tranquilidad, sino que le arrebató la vida de su niño. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Aceptarías la oferta en un momento de desesperación? Comparte tu opinión abajo y suscríbete para seguir escuchando historias que no deben olvidarse. Aquella tarde, Fernando jugaba como siempre, corriendo en el patio de su casa. No sabía que, en ese mismo momento, los hombres que venían a cobrar la deuda ya estaban cerca. En cuestión de minutos, su vida cambiaría para siempre. Un par de hombres entraron sin previo aviso, con el rostro cubierto, y se llevaron a Fernando. Era un día común en la vida de Fernando. Como cualquier niño de su edad, se encontraba jugando, sin preocupaciones, disfrutando de la libertad que solo los niños conocen. No tenía idea de lo que estaba por suceder. Sin embargo, esa tranquilidad se vería interrumpida de manera violenta e inesperada. Mientras su madre estaba dentro de la casa, recibiendo un par de llamadas más, que no entendía del todo, dos hombres irrumpieron en su vida. Entraron en su hogar como si fuera un lugar vacío, sin una pizca de respeto, como si ya todo estuviera resuelto para ellos. La madre de Fernando no escuchó los primeros pasos hasta que fue demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, su hijo fue arrancado de su lado. No hubo tiempo para gritar, ni para correr a detenerlos. Los hombres no perdieron ni un segundo. Con el rostro cubierto, con la misma frialdad que los monstruos de las pesadillas, se llevaron a su niño. La puerta se cerró tras ellos, y la madre se quedó paralizada. En su mente, aún retumbaban las voces que le habían advertido sobre las consecuencias si no pagaba la deuda. Pero, en ese momento, la magnitud de lo que sucedía no la entendía. Aquel niño
que hasta ese momento corría feliz en el patio, ahora se encontraba en manos de quienes no solo no lo querían, sino que lo usaban como un medio para presionar a su madre. En pocos minutos, todo había cambiado. Lo que comenzó como una simple deuda de 1,000 pesos se transformó en un secuestro, en una tragedia que marcaría el destino de una madre y su hijo. ¿Qué tan lejos se puede llegar cuando la violencia y la desesperación se entrelazan con la necesidad de cumplir con una deuda que ya no puede ser controlada? ¿Crees que los secuestros por deudas deberían tener consecuencias más severas? Déjanos tu comentario. ¿Qué castigos deberían imponerse para evitar que esto siga sucediendo? Me llamaron, pero no era una llamada que quería recibir. Sabía que algo estaba mal, algo mucho más grande que solo una deuda. La espera fue interminable. La madre de Fernando sentía como el tiempo se arrastraba en su pecho, como una carga pesada que no podía soportar. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, mientras las horas pasaban sin respuestas. La angustia se acumulaba, como una nube oscura que no la dejaba respirar. Sabía que algo terrible estaba sucediendo, que su hijo estaba siendo retenido por personas que no tenían ninguna consideración por su vida. Durante esas horas, la madre revivió en su mente cada momento antes del secuestro, cada palabra que había escuchado de los prestamistas, cada mirada de los hombres que habían ido a cobrar la deuda. Se preguntaba a sí misma si podría haber hecho algo diferente. ¿Había alguna forma de evitar que todo esto ocurriera? ¿Había algo que pudiera haber hecho para proteger a Fernando? El teléfono no dejaba de sonar, pero cuando veía el número desconocido, su corazón se detenía. Cuando finalmente atendió la llamada, la voz al otro lado de la línea no traía ninguna esperanza. La voz fría y calculadora de los secuestradores le dio instrucciones claras, pero lo que realmente quería escuchar era una noticia que aliviara su sufrimiento. Pero no vino. No hubo consuelo, solo más miedo. En ese momento, la madre de Fernando comprendió el verdadero significado de la impotencia. No podía hacer nada. Estaba atrapada en su propia desesperación. Sentía que el mundo la miraba, pero nadie podía ayudarla. Estaba sola, absolutamente sola, en su dolor y en su lucha por salvar a su hijo. La soledad fue su única compañía durante esas horas de terror. Su mente no podía escapar de la imagen de su hijo, asustado, en manos de aquellos hombres. ¿Cómo estaba? ¿Estaba herido? La incertidumbre la consumía, y el silencio era aún más aterrador que cualquier sonido. Cada segundo que pasaba sin noticias era un golpe más profundo. El tiempo parecía haberse detenido, mientras su corazón latía con desesperación. ¿Qué harías tú si estuvieras en esa situación? ¿Cómo afrontarías la angustia de no saber si tu hijo está bien o si aún está vivo? Comparte tu opinión abajo. A medida que las horas pasaban, las condiciones se volvían más aterradoras. La madre de Fernando revela los detalles desgarradores de cómo se enteró que su hijo había sido golpeado y maltratado. Los hombres que lo habían secuestrado querían hacerle entender que la deuda debía pagarse a cualquier costo. La espera se convirtió en una agonía aún más profunda cuando la madre de Fernando comenzó a recibir fragmentos de información sobre el trato que su hijo estaba recibiendo. Al principio, las amenazas fueron vagas, solo insinuaciones de lo que podría sucederle si la deuda no se saldaba. Pero conforme avanzaba el tiempo, las noticias que llegaban eran cada vez más claras y aterradoras. La madre recuerda cómo, en un momento, alguien le dijo lo que estaba pasando. Mi hijo estaba siendo golpeado. No pude creerlo. No quería escuchar, pero me dijeron que lo estaban maltratando,
que querían que sintiera el peso de lo que había hecho su madre. Las palabras resonaban en su mente como un eco incesante, un eco que solo traía más desesperación. ¿Cómo podía una madre soportar saber que su hijo estaba sufriendo por algo que ella misma había hecho? Las lágrimas que antes solo se derramaban por su angustia, ahora eran por la impotencia de ver cómo un niño, su niño, estaba siendo víctima de la violencia sin ninguna razón. Fernando no entendía lo que pasaba. Solo tenía 5 años. Para él, el dolor que estaba experimentando era un misterio, un terror sin explicación. Los secuestradores, fríos y calculadores, querían que la madre entendiera que su hijo pagaría el precio por la deuda que ella había adquirido. Para ellos, un niño era solo una ficha más en un juego sin sentido de amenazas y coerción. Lo que comenzó como una simple transacción económica entre adultos, pronto se convirtió en un ciclo de violencia extrema. La madre trataba de mantener la calma, de pensar en soluciones, pero la verdad era mucho más cruda de lo que podría haber imaginado. Un niño pequeño, la joya más preciada en la vida de cualquier madre, estaba siendo destrozado física y emocionalmente por algo que él no había provocado. En la mente de la madre de Fernando, los recuerdos de esas horas fueron como un mal sueño. Pero no era un sueño, era la cruel realidad de una violencia que no conoce límites, una violencia que se desata sin piedad sobre los más vulnerables. La deuda de 1,000 pesos había transformado a su hijo en un objetivo, y ella, como madre, era incapaz de hacer nada para protegerlo. ¿Cómo podemos erradicar la violencia en nuestra sociedad? Comparte este video para ayudar a crear conciencia y a hacer que historias como esta no sigan repitiéndose. Juntos podemos lograr un cambio. En medio de su angustia, una llamada le cambió la vida para siempre. Me dijeron que ya no podían hacer nada. Mi hijo había muerto por una deuda que no tenía culpa de cargar. El teléfono sonó, pero esta vez no era la llamada que la madre de Fernando esperaba. Durante días había estado esperando escuchar que su hijo estaba a salvo, que todo había sido un malentendido, que el tormento había terminado. Pero esa llamada, esa maldita llamada, llegó a cambiarlo todo. En el otro lado de la línea, una voz fría y distante, sin compasión alguna, le dio la noticia que nunca imaginó. El niño que amaba, el pequeño que jugaba inocentemente en el patio de su casa, ya no estaba. Ya no podemos hacer nada. Tu hijo está muerto. La deuda se cobró. Fue como un golpe al corazón, algo que ni siquiera las palabras podían preparar. La madre de Fernando se desplomó, sin fuerzas para procesar lo que acababa de escuchar. La sensación de que el mundo entero se había desmoronado bajo sus pies era absoluta. Nunca se había imaginado que el niño que vio crecer en sus brazos, ese pequeño con tantas ilusiones, pagaría con su vida una deuda que no era suya. La culpabilidad y el sufrimiento la destrozaban por dentro. Lo mataron por algo que ni siquiera era culpa suya. ¿Cómo pudo pasar algo tan cruel? La pregunta quedó suspendida en el aire, una pregunta sin respuesta que solo incrementaba el dolor que ya sentía. La noticia de la muerte de Fernando fue un golpe tan fuerte que le arrancó el aliento. El miedo, la desesperación, la rabia, todo se acumulaba en su pecho. ¿Cómo podría vivir sabiendo que todo esto se originó por una deuda de 1,000 pesos? Un puñado de dinero que se convirtió en la causa de una tragedia sin sentido. Y lo peor de todo es que, después de todo lo que había sufrido, no había nada que ella pudiera hacer. Ya no podía volver atrás. Su hijo, su único hijo, ya no estaba. La tristeza que la invadió era tan profunda que le costaba creer que el amor de su vida, su niño, ya no volvería a su casa. La imagen de Fernando,
corriendo alegremente en el patio, se desvanecía de su mente, reemplazada por la cruel realidad de su muerte. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Qué debemos hacer para evitar que esto suceda otra vez? Déjanos tus comentarios. ¿Qué acciones crees que debemos tomar para prevenir tragedias como esta? Lo peor no fue lo que hicieron con mi hijo. Lo peor fue ver cómo nadie actuó a tiempo. El sistema falló. La justicia falló. La madre de Fernando critica duramente el sistema de justicia y la falta de acciones para proteger a su hijo. La indiferencia de las autoridades y la incapacidad para prevenir tragedias como esta la dejó devastada. ¿Cómo crees que podemos mejorar el sistema para evitar que más niños sean víctimas de este tipo de crímenes? Comparte tus ideas. Después de la muerte de su hijo, la madre cuenta cómo la investigación fue llevada a cabo de manera superficial. No hubo justicia real. Los responsables se escondieron entre las sombras, sin ser atrapados. La impunidad se impuso una vez más. ¿Deberían los culpables ser castigados con más severidad? Deja tu comentario y suscríbete para que más personas conozcan esta historia. Mi hijo no merece ser solo una cifra más en las estadísticas. Todos necesitamos luchar para que esto no vuelva a suceder. La tragedia de Fernando no debe ser olvidada. La madre de este pequeño no solo quiere que su historia se cuente, sino que quiere que todos tomemos acción. Ella sabe que aunque su hijo ya no está, su muerte puede ser un grito que impulse a la sociedad a cambiar. No quiero que mi hijo sea solo una cifra más, una estadística olvidada. Él tenía una vida por delante, y quiero que su historia sirva para algo más grande. Es en momentos como estos, cuando la injusticia parece inquebrantable, que la voz de los afectados debe ser escuchada. La madre de Fernando no pide solo justicia para su hijo, sino un cambio real en la sociedad. Un cambio que proteja a los más vulnerables, que garantice que ninguna madre más pase por lo que ella vivió. Necesitamos unirnos, necesitamos levantar la voz para que estas tragedias no sigan ocurriendo. No podemos permitir que otro niño más muera por algo tan innecesario como una deuda. La llamada de esta madre no es solo un grito de dolor, sino un llamado a la acción, a la reflexión. Nos invita a todos a cuestionarnos qué estamos haciendo para evitar que historias como la de Fernando sigan repitiéndose, a examinar el sistema, las leyes y las políticas que permiten que tales tragedias sucedan sin respuesta. No se trata solo de recordar, se trata de cambiar, de luchar para que la historia de Fernando sea la última. Si estás comprometido con el cambio, comenta, dale like y comparte este video. Juntos podemos hacer la diferencia. Es hora de exigir que nuestras voces sean escuchadas y que estas tragedias no queden impunes.